Literalmente después de años de espera, Doors por fin se actualizó y hoy llegó con la nueva actualización de las minas. Y la verdad, esta ha sido de las actualizaciones más complicadas y difíciles que he podido jugar de parte de Doors. Pero pues bueno chicos, les daré todos los consejos, todos los detalles para que ustedes también puedan pasarse este segundo piso de Doors. Bien chicos, la primera sección es la introducción al nivel, que de cierta forma desde el momento que sales desde el elevador sabes que las cosas no serán fáciles en esta nueva actualización. Y pues bueno, la más sencilla y repetida de todas es que tengas que encontrar dos fusibles al inicio, activar este generador y mover este carrito hacia la derecha. Esos son los dos niveles que literalmente siempre se repiten al inicio. Eso sí chicos, les recomiendo que recolecten tantos palos fluorescentes como puedan, ya que esto es totalmente vital, incluso cualquier tipo de luz a lo largo de esto, ya que en serio que les va a ayudar mucho. Sencillo, si viene Rush a esconderse en un armario o ambush, te aparece HAL, te va a aparecer un típico camino que siempre va a aparecer el mismo, te aparece retroceder, simplemente te das la vuelta y así sucesivamente hasta llegar hasta la otra puerta. Rush y ambos están troleando muchísimo y la idea es que sencillamente si llega a haber cualquier apagón de luz, un derrumbe de rocas, cualquier cosa, péguense un armario porque créanme que van a estar ahí. Por si te podrás esconder por más tiempo ahora con un minijuego que tendrás. ¿Te acuerdas del minijuego de la biblioteca que tendrías que presionar E y Q? Bueno, ahora lo podrás hacer en cualquier tipo de armario, solamente ten en cuenta no quedarte mucho tiempo. Y eso sí chicos, si ya usaron ese armario por un tiempo, no lo vuelvan a usar porque de por sí no los va a dejar entrar, y lo digo por experiencia porque ya me ha pasado. Una novedad de las nuevas habitaciones son las habitaciones inflamables o con gas. Estas habitaciones son bastante sencillas, pero te voy a dar una recomendación muy importante. Uno, tienes que tener muchísimo cuidado con los pequeños volcanes en el suelo. Jamás, pero jamás usen una linterna o un mechero dentro de esta habitación. Como vuelvo y digo, es una habitación inflamable o que tiene gas, lo que significa que si tú llegas a prender cualquier tipo de fuego o luz, ¡pah!, explotas. Una de las entidades que vuelve y es una mamera totalmente de pasar es Scratch. De por sí te va a atacar de todas las formas posibles, ya que al estar en un lugar tan oscuro como son las minas, bueno, será más complicado con eso. Y eso no es todo, también tenemos una clase de Scratch mutante que se llama Jiggle. Este te va a atacar directamente desde el techo si pasas debajo de él. Lo único que le tienes que hacer es pegarle este tipo de palos fluorescentes, que lo que hará es que a la hora de pegarle ya podrás pasar debajo de él. También tenemos los moscos o bueno, los murciélagos. Estos te van a atacar si llevas cualquier tipo de luz, linterna, mechero, lo que sea. Yo lo que hago sencillamente es que a la hora de estar adentro de ese tipo de habitaciones lleno de moscos o murciélagos, es tirarle este tipo de palos fluorescentes para que se alejen o incluso para que tú puedas ver de una mejor forma, ya que este tipo de lugares están totalmente oscuros. Así que si quieres un tipo de luz, tira este tipo de palo fluorescente. Eso sí chicos, tengan mucho cuidado con los huevos que estén en el suelo. Como ya lo había dicho una vez, Figura está de vuelta. Aparece 3 veces, de por sí tiene como una cierta repetición en las puertas. Desde la puerta 110 en adelante lo podrás ver simplemente cayendo en una clase de mina donde simplemente no tienes que hacerle más que pasar por ahí, arriba de él. Y de la puerta de 120 en adelante te va a aparecer ya para que te lo enfrentes cara a cara. La idea es que lo evites ya como puedas y esconderte, debido a que la idea es que pases a la siguiente puerta y te escondas. Yo te recomiendo este lugar que pues de por sí nunca me ha matado ahí. Y justamente cuando pase de una a la izquierda tú vayas directamente a la puerta, eso sí, siempre manteniéndose agachados. La tercera vez sí es más complicada debido a que tú tienes que encender un generador y habrán 2 fusibles que estarán en estos 2 armarios. O bueno, obviamente depende de cómo estén organizados. Una vez conseguidos los 2 fusibles tenemos que dirigirnos a esta cueva. En esta cueva literalmente está el generador. Acá Figura no nos va a hacer absolutamente ningún daño. Simplemente es esperar hasta que Figura pase al otro lado y ya podamos irnos con tranquilidad. Hay 2 persecuciones. Usualmente empieza desde la habitación 140 en adelante y la segunda desde las 190, 195, depende mucho. En la primera simplemente tendrás que saltar en el momento exacto y de verdad les digo en serio,
en el momento exacto, ya que me morí varias veces debido a no saltar en el momento que se debía. Tienes que seguir la luz guía, que pues mientras evitas puentes que se destruyen, rocas que caen del techo, etc., tendrás que evitar y seguir la luz guía, que es esa luz azul. Atentos porque en la habitación 150 te encontrarás con el primer boss, el mutante Scratch, o también conocido como Jiggle. Que la cosa se pone difícil, ya que tendrás que activar 4 máquinas dispersas por el mapa. Usa las matemáticas para descifrar los códigos y prepárate para escapar rápidamente, porque el mutante Scratch o Jiggle no te dará tregua. Finalmente, al llegar a la habitación 200 tendrás que enfrentarte a la mutación Z. Esta batalla se divide en 3 fases: activar válvulas, hacer parkour y finalmente buscar 3 fusibles para abrir la puerta final. Lo complicado acá es hacer parkour y activar las válvulas. De por sí van a evitar a toda costa de que no active las válvulas, así que ten muy en cuenta estos puntos rojos que toman de referencia de dónde va a salir la mutación Z, ya que a la hora de activar válvulas simultáneamente, cuando actives una parte de esas válvulas se va a empezar a complicar más y más. Simplemente con pasar estas 3 fases de activar válvulas, finalmente busca los 3 fusibles para abrir la puerta final. Finalmente podrás abrir la puerta final y te llevarán al ending final de Doors Floor 2, o el segundo piso de Doors. Y pues bueno, chicos, espero que de verdad les haya gustado bastante esta guía, que de por sí a mí son todos los consejos que les puedo dar para que puedan pasar este Doors. Eso sí, les recomiendo que jueguen con amigos, porque créanme que a mí me costó bastante jugarlo solo, ya que se vuelve bastante complicado, y más que todo por la parte de Jiggle y demás, que bueno, se complica bastante. Y pues bueno, chicos, nos estaríamos viendo hasta la próxima. Chao, chao. So I saw the